Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos en esta mañana, 2 de junio del año 2025. Que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de nuestros hermanos y amigos que sintonizan este programa. Gracias le damos a Dios por la vida que nos concede y la oportunidad de poder meditar también en su santa palabra. Vamos a continuar con esta lectura de la palabra de Dios que corresponde para este día. Y hoy tenemos un tema que lleva por título Satanás prepara tentaciones poderosas. Es interesante analizar. Satanás nunca va a estar tranquilo. Satanás va a luchar para desanimar a cada uno de los hijos de Dios, porque él no se quiere perder solo, está luchando para llevarse consigo, ¿verdad?, al castigo a todos aquellos que se descuiden a través, ¿verdad?, de todas sus tentaciones. Satanás nos conoce, nos estudia y nos pone una trampa, pero Dios es más poderoso. Pongámonos siempre en las manos de Dios y que sea Él nuestro guía. Vamos a meditar en este tema, pero antes los invito a que hagamos una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta mañana por la vida y la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante. Que las tentaciones, Señor, del enemigo no hagan un efecto en nuestras vidas, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija para hacer tu voluntad. Perdona, Señor, nuestros pecados y bendice a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios bajo este tema: Satanás prepara tentaciones poderosas. Tenemos la cita de Eclesiastés, capítulo 6, del versículo 2. Dice la palabra del Señor: el hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Hermanos, podemos pensar, ¿verdad?, ¿cómo puede ser esto? Pues todo depende también de la actitud del ser humano. En la Biblia encontramos ejemplos también cuando Jesús presentó de un hombre que sus cultivos pues eran bastantes, y él dijo, tengo una buena cosecha, voy a botar los graneros que tengo y los voy a hacer mayores. Hasta ahí estaba bien. El problema está en que este hombre no tenía el propósito de colaborar con los demás. Y dice, ¿verdad?, el Señor le dice que al hombre, ¿verdad?, insensato, esta noche vienen por tu vida, y lo que ha guardado, ¿de quién será? Salomón habla de algo semejante, de que a Dios le da al hombre riqueza, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, porque otro dice, van a disfrutar. Y él dice, eso es vanidad y un mal doloroso. Así que Salomón, a través de toda su experiencia, él podía analizar cómo estaban pasando estas cosas. Y él escribió esto cuando regresó nuevamente a los caminos del Señor, siendo ya un hombre de edad avanzada, ¿verdad? Siendo un anciano, él nuevamente se unía al Señor y empieza a escribir, y para dar a conocer que todo, ¿verdad?, lo de este mundo, todo lo que el hombre puede desear terrenalmente, él dice, todo es vanidad y mal doloroso. Vamos a leer esta lectura que corresponde para este día. Dice: la lección que se desprende de la vida de Salomón tiene un sentido moral especial para la vida de quienes están en edad madura. Aquellos que ya descienden la montaña hacia el sol poniente. Vemos y sabemos el caso de jóvenes que vacilan entre lo correcto y lo erróneo, que son indecisos entre los principios bien establecidos y la casi abrumadora corriente de mal, que están llevando sus pies hacia la ruina. Pero no esperamos ver inestabilidad e infidelidad en los de edad madura, cuando esperamos que el carácter esté establecido y los principios firmemente arraigados. Hermanos, toda la lección, ¿verdad?, lo que miramos el día de ayer, esa lección que se desprende, ¿verdad?, de la vida de Salomón, tiene un sentido moral, un sentido especial, dice, para la vida de los que ya están en una edad madura.
Ahora dice, vemos también casos, ¿verdad?, de jóvenes que vacilan entre lo correcto y lo erróneo, que son indecisos, ¿verdad?, en los principios. Y eso es importante poder analizar, ¿verdad?, que hay una etapa donde Satanás trabaja para desviar a muchos jóvenes también. Y no solo jóvenes, también adultos. Pero en la juventud, dice, también hay momentos indecisos de los principios bien establecidos. Ahora el consejo que nos da, que seamos fieles. Dios quiere, ¿verdad?, que formemos nosotros principios correctos y firmes, de un carácter bien establecido y firmemente arraigados, porque el enemigo nunca va a estar tranquilo. El enemigo siempre va a luchar. Dice también otro párrafo del conflicto de los siglos, de que cuando alguien quiere seguir más cerca de Jesús, se convierte en el blanco de Satanás. Así que Satanás nunca va a estar tranquilo. Satanás va a buscar la manera de hacernos fracasar. Y él va a luchar, va a insistir, va a ponernos las tentaciones. Como dice el título, Satanás prepara tentaciones poderosas. Pero algo interesante está en que la tentación no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Porque la tentación simplemente es una invitación al pecado. Pero nosotros tenemos la facultad de poder vencer. En nosotros está. Porque estudiamos en lecciones de escuela sabática, ya las que han pasado, de esta historia de los jueces. Cuando hablábamos de la historia de Sansón, me llama la atención un párrafo de una nota que decía de que que Sansón tuvo la misma facultad para vencer como la que tuvo José. Pero sabemos nosotros que la historia fue muy diferente. Así que, hermanos, el deseo de Dios es que aprendamos de la historia de Salomón y formar de esos caracteres bien establecidos y de principios firmemente arraigados. Dice la lectura. Aunque hay muchos casos, son la excepción y no la regla, como fue en el caso de Salomón. Cuando su fortaleza debió ser firme, se le halló el más débil de los hombres. Debemos preguntarnos a cada paso, ¿es este el camino del Señor? Es la pregunta. Mientras dure la vida es preciso resguardar los afectos y las pasiones con un propósito firme. Hay corrupción interna, hay tentaciones externas y siempre deben avanzar la obra de Dios. Satanás hará, dice, planes para disponer las circunstancias de modo que la tentación sobrevenga con poder aplastante sobre el alma. Así que, hermanos, es interesante, ¿verdad?, pensar que la Biblia nos habla de este ejemplo, ¿verdad?, de Salomón. Eso es lo que debemos preguntarnos en cada caso, ¿verdad? ¿Es este el camino del Señor? Siempre va a haber tentaciones de parte del enemigo. Y el consejo que nos da esta lectura a cada uno de nosotros dice que mientras dure la vida, es nuestro deber. Es preciso, dice, resguardar los afectos y las pasiones con un propósito firme, porque siempre va a haber una tendencia, porque el enemigo va a estar poniéndonos las pruebas, las tentaciones. Pueden haber, dice, corrupción interna y hay tentaciones externas, pero siempre que deba, dice, avanzar la obra de Dios, Satanás hará planes para disponer las circunstancias, de modo que las tentaciones sobrevengan con poder aplastante sobre el alma. Porque Satanás nos analiza y él sabe cuál puede ser nuestro punto débil y prepara esas tentaciones, como dice esta lectura, tentaciones aplastantes, ¿verdad? Con poder aplastante sobre el alma. Queridos hermanos, si nos ponemos en las manos de Dios, Él nos va a dirigir, Él nos va a ayudar para poder ser fieles en lo que el Señor nos llama, ¿verdad?, a hacer luz ante las demás personas que nos rodean. Pero el consejo que nos da es aferrarnos siempre a su mano poderosa. Dice la lectura. Dice, muchos han cerrado sus ojos al peligro
y avanzan en su propio camino, infatuados, engañados por Satanás, hasta que cayeron bajo las garras de la tentación. Entonces se entregaron a la desesperación. Entonces, eso es lo que debemos analizar. Dice, muchos, ¿verdad?, han cerrado sus ojos al peligro. Sabemos nosotros de que el enemigo, como dice el apóstol, ¿verdad?, anda, dice, como un león rugiente buscando a quien devorar. Un león rugiente, ¿verdad?, con hambre. Ese león que quiere devorar a los hijos de Dios. No dice que es un león, como un león, ¿verdad?, rugiente. Así que dice, ante el llamado de advertencia que Dios nos da a cada uno de nosotros, dice, muchos han cerrado sus ojos al peligro y avanzan, dice, en su propio camino, infatuados, engañados por Satanás, hasta que caen bajo las garras de la tentación. Y no es necesario. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, el que piensa estar firme, mire y no caiga. De nosotros depende si vamos a permanecer firmes o vamos a ceder a la tentación. El propósito de Dios es que nos mantengamos firmes. Y eso depende también de cada uno de nosotros. Dice la lectura, esta es la historia de Salomón, pero aún para él hubo auxilio, se arrepintió genuinamente de su vida de pecado y encontró la ayuda necesaria. Nadie debería aventurarse como él en la senda del pecado, guiado por la fatua esperanza de que podrá recuperarse. Solo a riesgo de una pérdida infinita puede alguien buscar solaz en el pecado. No obstante, nadie que haya caído debería entregarse a la desesperación. El abuso de los hombres, de los nobles talentos que se evidencia en el caso de Salomón, debería ser una advertencia para todos. Así que, hermanos, nadie, ¿verdad?, el consejo que nos da, nadie tiene de hacer una experiencia en el pecado. Si estamos en la lucha, ¿por qué aventurarnos a vivir un tiempo en pecado y poder regresar? Salomón cayó en pecado, vivió muchos años alejado de Dios, pero gracias a Dios que tuvo la oportunidad de nuevamente regresar a los caminos de Dios. Pero no todos los casos van a ser iguales. ¿Cuántas personas hoy en día, cuando caen en una falta, dicen, ¿verdad?, voy a regresar? Algunos han muerto y no pudieron regresar. Y es una pérdida de sus almas. Hermanos, necesitamos, cada uno de nosotros, permanecer firmes. No jugar con el pecado, sino que luchar firmemente con el propósito de un día querer ver al Señor. Dice ahora, solo la bondad implica verdadera grandeza. Cada uno ha de legar una herencia para bien o para mal. En la cumbre del sector sur del Monte de los Olivos estaba el monumento a la apostasía de Salomón. Josías, el joven reformador, en su celo religioso destruyó esas imágenes de Astarot, Quemos y Moloc, pero los fragmentos rotos y la masa de ruinas quedaron frente al monte Moria, donde estaba el templo de Dios. Cuando los forasteros preguntaban a las generaciones posteriores qué significan esas ruinas delante del templo del Señor, se les contestaba, ahí está el monte del delito de Salomón, donde edificó altares para el culto a los ídolos a fin de agradar a sus esposas paganas. Así que, hermanos, solo pues analizamos, solo la bondad implica, dice, verdadera grandeza. Y ahí está la historia, ¿verdad?, de Salomón. Había un joven, Josías, ¿verdad?, un joven reformador. En su celo por obedecer a Dios de manera correcta, él fue el que destruyó todas las imágenes que Salomón había levantado para favorecer y darle gusto o agradar a sus esposas paganas. Pero Salomón también, ¿verdad?, se mezcló con esa idolatría. Y las ruinas quedaron ahí, en ese monte, para que las generaciones posteriores, cuando preguntaban qué significan esas ruinas, todos decían, es el monte del pecado, ¿verdad?, de Salomón. Hermanos,
esta historia, ¿verdad?, debe de hacernos reflexionar a cada uno de nosotros, porque Satanás siempre nos va a presentar tentaciones. A Salomón les presentó. Salomón se aventuró en el pecado, pero él regresó en su edad avanzada en el camino del Señor. Ahora nosotros no podemos asegurar que podemos regresar. Si queremos aventurarnos, ahora nuestro deber es mantenernos firmes para un día, ¿verdad?, ver a Jesús para una vida eterna. Finalizamos con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta mañana por la vida y la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Obra, Señor, en nuestras vidas conforme sea tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Que esta historia, Señor, nos ayude a mantenernos firmes, a luchar para un día verte para una vida eterna. Perdona, Señor, nuestros pecados y bendice cada uno de tus hijos, los que sintonizan este programa. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado este servicio y que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de ustedes.